Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor, te exaltamos. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Cantamos fuerte. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, Señor. Tú eres quien nos liberta. Tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ahora vamos a orar así con la misma emoción, con el mismo gusto, con el mismo gozo con el que también hemos alabado a nuestro Dios. Te invito a que inclines tu rostro y a que con los ojos cerrados y con tu corazón dirigido a nuestro Señor puedas dirigirte en oración y que puedas decirle a Él cuánto lo amas y al mismo tiempo también cuánto necesitas también poner en sus manos todas tus necesidades, toda tu vida y cualquier asunto que tú quieras traer delante de Él. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que no se complace en la maldad, un Dios que ama lo bueno, un Dios bondadoso, un Dios que nos ama a pesar de nuestra condición, a pesar, Señor, de cuánto nosotros en nuestro pasado hayamos vivido
faltando, Señor, a tu voluntad o contradiciendo también, Señor, tus designios. Te damos gracias en esta hora porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque tenemos la esperanza gloriosa de que algún día vamos a cantar en tu presencia, en el cielo directamente, alabándote, adorándote con todas nuestras fuerzas, Santo Dios. Ahora, Padre Santo, ponemos ante ti todas nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones, Señor, y te ruego que puedas ser propicio con las necesidades de todo tu pueblo que te hace sus peticiones en señal de dependencia de ti, en señal de reconocimiento de que somos seres necesitados de ti. Gracias porque tú eres nuestro Dios y podemos acudir ante ti en cualquier momento. Ahora ponemos en tus manos también la meditación de nuestros corazones para que tu Espíritu Santo nos guíe, que fortalezca en nosotros aquella enseñanza con la cual tú nos quieres instruir y con la cual tú nos quieres mantener siempre guiados bajo tu soberana voluntad. Poniendo en tus manos este tiempo, pues oramos en el nombre del Todopoderoso, Redentor y Señor nuestro, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Recuerda poder tomar tus propios apuntes de cada uno de los devocionales que hacemos. Este es un hábito que te ayudará mucho a ti en tu propia meditación de las Sagradas Escrituras. El tema que traemos para esta ocasión se titula Peticiones que avivan el corazón. Hay peticiones que avivan el corazón y la Biblia nos habla acerca de esas. ¿Cómo podemos mantener un corazón avivado en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra comunión constante con Él? ¿Cómo podemos mantenernos siempre orientados bajo su voluntad y al mismo tiempo, si es que llegáramos a caer en algún momento o a desviarnos, de qué manera es que nosotros tenemos que estar siempre pensando en cómo volver con el Señor? Hay tres peticiones que son fundamentales para poder mantener siempre avivado nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y vamos a ver unos versículos que nos guiarán en esta ocasión basados en el Salmo 25 del 4 al 7. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Hay peticiones que avivan nuestro corazón. Hay peticiones que nosotros hacemos a nuestro Dios, peticiones relacionadas a necesidades, por ejemplo, de índole material, necesidades también relacionadas a la salud. Quizá en nuestra salud hay también peticiones relacionadas a interceder por otros. Cuando, por ejemplo, oramos por las necesidades de los demás, por la salud de otros o por la provisión que Dios trae para los demás. En fin, la Biblia habla de todas esas peticiones y nosotros debemos estar constantemente viniendo delante de Dios. De hecho, es una manera en la cual nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Es una manera con la cual nosotros reconocemos que somos necesitados de Dios, pero al mismo tiempo dependemos de Él. Es una manera incluso de humillarnos. Cada vez que venimos y pedimos a nuestro Dios, estamos también ejerciendo un acto de fe, un acto de confianza en Dios, un acto a través del cual nosotros ponemos en Él nuestra esperanza y nosotros lo afirmamos. Cada vez que oramos, que traemos peticiones delante de Él, estamos afirmando nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra creencia en que Él es el Todopoderoso, capaz de resolver, capaz de proveer la solución para nuestros males, para nuestras necesidades. Ahora, dentro de ese universo de peticiones que nosotros podemos hacer a Dios, hay peticiones que deben estar siempre encaminadas, deben ser siempre constantes, porque están orientadas a lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro caminar con Dios, con nuestra comunión con el Señor.
Son peticiones que harán de nuestra relación con Dios una relación fuerte y muy estrecha también. De esa manera es que nosotros tenemos que aprender a identificar dichas peticiones. Debemos evitar caer en el error de venir ante Dios solo cuando tenemos alguna clase de necesidad de índole material o relacionada a la salud, a provisión, etcétera, etcétera. Debemos aprender a venir a Dios todos los días con peticiones que avivan nuestros corazones, con peticiones que mantienen avivado nuestro corazón o con peticiones que nos hacen volver o recuperar corazones avivados. Realmente cuando se habla de avivamiento espiritual, tenemos que entender que esa palabra no tiene nada que ver con cuestiones mágicas o con cuestiones relacionadas a éxtasis emocionales o cosas así por el estilo. Más bien tiene que ver con un corazón que mantiene encendida la llama, en el sentido figurado, del amor, la pasión por Dios, que mantiene en su corazón viva la voluntad y el compromiso firme por mantenerse perseverando en la voluntad de Dios y por hacer todo lo que sea para obedecer a Dios. E incluso cuando hay un error, se reconoce, se confiesa el pecado, se pide perdón y se vuelve a la ruta que Dios quiere. Eso es mantenernos avivados siempre. Y del salmista vamos a aprender 3 peticiones que son importantes para mantener avivados nuestros corazones. El primer punto dice de la siguiente forma: pedir y entregarse a la dirección de Dios. Debemos nosotros pedir la dirección de Dios y debemos entregarnos a la voluntad de Dios. No solamente debemos pedirle a Él que ilumine nuestro camino, que ilumine nuestro entendimiento. No solo debemos pedirle a Él que nos muestre su voluntad. Paralelamente con dicha petición, nuestros corazones deben estar firmes, con la voluntad completamente firme de que estamos deseosos de hacer lo que Él nos va a mostrar. Una cosa es pedirle a Él su voluntad, que me muestre su voluntad, que me muestre lo que Él quiere que yo haga. Y otra cosa muy distinta es hacer lo que Él me mostrará, hacer lo que Él me enseña, hacer lo que Él me está guiando a hacer. Son 2 cuestiones diferentes, pero completamente relacionadas y que están estrechamente ligadas en esta primera petición. ¿Quieres mantener tu corazón avivado en tu relación con Dios? ¿Quieres mantenerte siempre en los caminos del Señor? Aprende entonces a hacer peticiones. Aprende entonces a pedir y a entregarte a la dirección de Dios. Pide su dirección, pero también entrégate radicalmente a seguir la dirección que Dios te está mostrando. Para meditar en este punto, veamos los primeros 2 versículos de los que hemos leído. Versículo 4, para citar un ejemplo, el salmista claramente le está pidiendo a Dios lo que puedes ver aquí en este versículo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muchas veces los cristianos le piden a Dios cuestiones y manifestaciones sobrenaturales. Muéstrame, Señor, tus milagros. Haz, Señor, esto que es sobrenatural. Para ti no hay nada imposible. Muéstrame, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Y estamos pidiendo generalmente cuestiones que tienen que ver con aspectos del poder de Dios que se revelan o que se han revelado en el pasado a la luz de la Escritura o en nuestra propia vida, o que hemos visto que Dios manifiesta en la vida de otros. Se las pedimos constantemente. Probablemente no sea malo eso, y digo probablemente porque a veces depende de la motivación, a veces depende de la finalidad, podría convertirse esas en peticiones que no serán aprobadas por Dios. Sin embargo, a veces puede ser solamente el reflejo de un deseo que está en el corazón de querer ver a Dios obrando.
Pero más allá de toda esa diferencia entre una y otra, lo más importante que quiero que observes aquí es que el salmista está pidiendo la dirección de Dios. Le está pidiendo que le muestre los caminos, que le muestre la senda por la cual el salmista debe transitar. Cuando se refiere en este versículo a caminos, se está refiriendo a comportamientos. Muéstrame, oh Dios, tus comportamientos, es decir, los comportamientos por los que quieres que yo ande. Es lo mismo en la segunda parte de este mismo versículo. Enséñame tus sendas. Sendas se está refiriendo precisamente al comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que Dios quiere que yo tenga? Esa es la petición concreta del salmista. No tiene que ver con nada extraordinario, más allá de lo que Dios ya nos reveló, porque para citar un ejemplo concreto, en las Sagradas Escrituras tenemos los caminos de Dios. ¿Tú quieres conocer los caminos de Dios? Si tú le pides a Dios, muéstrame tus caminos, Dios te dirá, perfecto, ve a leer la Biblia. Si tú le dices a Dios, enséñame tus sendas, Dios dirá, perfecto, esas peticiones me gustan. Y lo que te dirá es, ¿cuántas veces lees mis Sagradas Escrituras? ¿Cuántas veces lees al día mi palabra? ¿Cuánto meditas en mi palabra? ¿Por qué? Porque en su palabra, en la palabra de Dios, en la Escritura, las Sagradas Escrituras o la Biblia, como le llamamos, con todos esos términos, está ya escrita la voluntad de Dios. Ahí están ya los caminos de Dios, ahí están las sendas de Dios. Y claro, en aquellos tiempos también el escritor sagrado, el salmista, en este caso el rey David, ya tenía consigo la ley mosaica, ya tenía consigo los escritos hasta ese momento. Y por supuesto, él también debía conocer la ley y la conocía. También meditaba en la ley de Dios. Ahora, esta petición lo que está diciendo no es que vamos a suprimir el ejercicio o la disciplina de leer las Sagradas Escrituras para conocer lo que Dios quiere o para conocer la voluntad de Dios. Esta petición lo que está reflejando es que el salmista se acerca a las Escrituras y le pide a Dios que Dios junto a él le acompañe en ese proceso de aprendizaje de las Sagradas Escrituras, porque él está deseoso de conocerlas a cabalidad, las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para consagrarse a vivir y a obedecer y a conducirse conforme a lo que allí está escrito. El versículo 5 es una manera, en la primera parte, de decir también lo mismo que ha dicho en el versículo 4. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, escucha, todo el día. Encamíname tiene que ver con alguien que está guiándole, alguien que me guía en un caminar, que me lleva en una dirección. Esa es la petición que le está haciendo el salmista. Encamíname. Ya conozco la ley, conozco los escritos que nos dejaste a través de Moisés. Sin embargo, quiero que tú me encamines, que vengas junto a mí en este proceso de caminar, que me muestres la conducta, el comportamiento, que me muestres qué es lo que tú quieres que yo haga en tu verdad, en tu palabra. Y entonces la petición del salmista tiene que ver con un caminar constante, permanente y consolador de Dios, como alguien que funciona como un tutor, como alguien que conoce el camino, que conoce la ruta y que puede orientar a alguien que no conoce, a alguien que necesita recibir dirección o que necesita ser orientado en algún momento particular. Así entonces, debemos nosotros aprender a pedirle a Dios que Él nos muestre su voluntad y debemos aprender a consagrarnos y entregarnos a vivir conforme a dicha voluntad. El segundo aspecto de este devocional nos lleva también a esto: pedir y apelar
a la compasión y fiel amor de Dios. Lo segundo que nosotros tenemos que aprender a pedir para vivir siempre con corazones avivados tiene que ver con esto. Tiene que ver con que cada vez que nosotros oremos, cada vez que nosotros nos dirijamos a nuestro Dios, incluso cada vez que nosotros vengamos ante Él con peticiones de cualquier otra naturaleza, nosotros debemos aprender a hacerlo apelando a virtudes, atributos, características, aspectos del carácter de nuestro Dios. El salmista tenía claridad de esto. Por esa razón es que vamos a ver en el versículo número 6 que él se dirige a Dios diciéndole: acuérdate, oh Jehová, de algo que es muy característico de nuestro Dios. Acuérdate de tus piedades y acuérdate también de tus misericordias. Por cierto, que son perpetuas, es decir, son eternas. Ahora, las piedades de Dios tienen que ver con el trato compasivo que Dios tiene para con aquellos que están sufriendo algo. A eso se refiere cuando le dice de tus piedades, le está diciendo: acuérdate que tú eres un Dios compasivo con los que sufren. Además, acuérdate de tus misericordias. También con la palabra misericordia, el salmista le está diciendo a Dios: acuérdate de tu amor que es fiel y eterno para con aquellos con quienes tienes la relación de pacto. Así el salmista entonces, cuando invoca a Dios, cuando trae sus peticiones, de hecho, en este mismo salmo, si tú lo lees completamente, encontrarás evidencia de que el salmista hace a Dios diversas peticiones. Le pide protección, le pide salvación, etcétera, etcétera. El salmista lo hace. Y en ese contexto es que también incluye las peticiones que estamos viendo en este devocional. Así podemos nosotros concluir que cada vez que nosotros vengamos ante Dios, cada vez que traigamos peticiones delante de Él, debemos también nosotros pedirle a Él que su trato con nosotros, debemos pedirle que la forma en la que nos vea, debemos pedirle que en dicha relación pactal, que nosotros podamos también apelar a estas características que nos sirven a nosotros de garantía de que podemos venir confiadamente con nuestro Dios, sabiendo que estamos viniendo ante el todopoderoso Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios hacedor de prodigios, todopoderoso, soberano, quien gobierna hoy, gobernó en el pasado, gobernará en el futuro eternamente. Pero podemos venir ante Él con toda su majestad y con todo lo grande que es, confiadamente, sabiendo que Él será compasivo, sabiendo que Él será misericordioso. Pero digámoselo, pidámosle siempre a Él que tenga presente eso. Hablemos de su gracia, vivamos su gracia, hablemosle de su amor, vivamos bajo la cobertura de su amor, hablemosle de su misericordia, vivamos bajo la cobertura de su misericordia, hablemosle de sus piedades, de sus bondades, de cómo Él es bueno. Hablemos de eso y pidámosle a nuestro Dios que siempre que nosotros estemos ante Él en oraciones, que tenga presente eso en nuestra relación y en nuestra comunión. Que cada día nos trate de esa manera. Eso es lo que incluso el salmista nos ilustra con el tercer punto de este devocional, que dice de la siguiente forma: pedir y vivir el perdón misericordioso de Dios. La tercera petición para mantener nuestros corazones avivados tiene que ver con aprender a pedir y vivir el perdón misericordioso de Dios. De hecho, que por eso es muy importante siempre aprender a apelar, aprender a invocar
aprender a traer presente en nuestra comunión con el Señor esas virtudes y cualidades de Dios que nos dan a nosotros un trato especial y un trato misericordioso. El versículo número 7 nos explica este tercer punto. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, escucha, le dice, no te acuerdes. Más bien, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Ahora, hay que hacer una aclaración muy importante en este versículo. El versículo no está diciendo que debemos pedirle a Dios que Él ignore nuestros pecados. El versículo no le está diciendo al lector que le pida a Dios que Dios no tome en cuenta que estoy viviendo en alguna clase de pecado presente. El versículo no nos está enseñando que Dios vivirá cómodamente con nosotros a pesar de que estemos esclavizados bajo la práctica de algún pecado. Lo que este versículo está enseñando es que la petición del salmista es: no te acuerdes de mis rebeliones o de los pecados de mi juventud, pero obviamente el salmista ya ha pedido perdón a Dios por sus pecados. El Salmo no lo aborda, pero en otros momentos en la vida del rey David, el escritor de este Salmo, nosotros encontramos la evidencia de cómo él se arrepintió siempre de sus pecados, de cómo él pidió perdón a Dios por todos sus pecados. Así entonces, este versículo no le está diciendo a Dios: Dios, acostúmbrate a que seguiré pecando, acostúmbrate a que estoy hoy mismo en un pecado, ignóralo, olvídate. O sea, no le está diciendo: Señor, no mires que estoy actualmente en un pecado, mira más bien tu misericordia y tu gracia, ignora que estoy practicando, viviendo un pecado. Al contrario, el mismo escritor nos ilustra, por ejemplo, en el Salmo 51, si tú lo buscas después, el Salmo 32, para citar un ejemplo, de cómo él vivió esos procesos internos, espirituales, de petición de perdón a Dios. El salmista pecó, el salmista se arrepintió, el salmista confesó su pecado y el salmista le pidió perdón a Dios por todos sus pecados. Todo eso lo hizo en un debido momento. Lo hizo cuando él tomó conciencia de que estaba bajo el dominio o bajo la práctica de algún pecado. Esta petición, por lo tanto, está tratando de, en un momento oportuno de la vida del escritor, reflejando que nosotros debemos también aprender a pedirle a Dios que Él nos vea siempre conforme a su misericordia, que Él nos vea siempre conforme a su bondad. Porque si Dios nos tratara o nos pagara conforme a nuestras obras, conforme a nuestro historial, conforme a cómo hemos sido antes en nuestra vida sin Él, o cómo hemos cedido en algún momento de nuestra vida al pecado, lo más seguro es que si Dios nos tratara así, probablemente más bien no podríamos gozar de una comunión plena e íntima con nuestro Dios. Sin embargo, lo que el salmista hace es: ya me puse a cuentas contigo, ya me arrepentí, ya confesé mi pecado, ya pedí perdón, ya rectifiqué, ahora mi caminar es otro. Por favor, ya que hice esto, Padre, no te acuerdes de eso ya. Más bien, acuérdate de tus misericordias. Y con los lentes de tu misericordia, con la lupa de tu gracia, con el microscopio de tu bondad, mírame. Y a la luz de tu misericordia, a la luz de que eres un Dios compasivo, bondadoso, trátame a mí así, a la luz o conforme a esas características que son
tuyas. Y de esa manera el salmista nos enseña que dentro de todas las peticiones que podamos hacerle a Dios, hay peticiones que nos ayudan a mantener nuestros corazones bien avivados, bien fuertes. Eso es muy importante para aprender a pasar por pruebas, para aprender a pasar por momentos difíciles. Si tú lees, y te recomiendo que lo hagas, leer todo el Salmo completo, el Salmo 25, notarás que los versículos iniciales y en algún momento dado del desarrollo de todo el Salmo, encontramos como evidencia de que el salmista se encontraba en alguna clase de apuros, aprietos, aflicciones. Y dentro de todo eso, él hizo peticiones que le ayudaron a mantener su corazón vivo, avivado, con una comunión y relación personal con Dios fuerte. Te dejo el resumen para que tú continúes la meditación en el tema que aquí hemos abordado. Recuerda siempre pedir y entregarte a la dirección de Dios. Recuerda siempre pedir y apelar a la compasión y fiel amor de Dios. Recuerda pedir y vivir el perdón misericordioso de Dios.